Saludos cordiales. Nosotros, Ignacia Kraljevic, José Ramón, Nadia Rubio y yo, Martín Ramírez, somos un grupo de estudiantes de la carrera de Administración Gastronómica y Gastronomía de la institución INACAP sede Apoquindo. En el presente proyecto sobre la alimentación en los estudiantes de educación superior de los estudiantes de INACAP sede Apoquindo, de la materia Resolución de problemas en datos e información impartida por el profesor Lorenzo Alejandro Álvarez Painecura, les explicaremos los datos entregados por la encuesta realizada con anterioridad y las conclusiones que podemos sacar de los datos de la encuesta. Nuestro proyecto, centrado principalmente en la nutrición y alimentación de los estudiantes de educación superior de INACAP sede Apoquindo, tiene como objetivo responder a la pregunta de investigación que dice: ¿por qué la gente prefiere consumir comida rápida antes que comida casera? A través de los datos entregados por las personas que respondieron a las 14 preguntas que poseía nuestra encuesta. En las próximas diapositivas procederemos a explicar un poco el contenido que poseen, concluyendo con un pequeño análisis resumen de la diapositiva. Para comenzar con el análisis de la encuesta, decidimos recaudar los datos de un total de 10 personas para corroborar que todas las preguntas fueran respondidas de acuerdo a lo que nosotros esperábamos y de esta manera ver si la encuesta necesitaba algún cambio o modificación. A este proceso lo llamaremos validación de la encuesta. Los datos recopilados por la validación de la encuesta fueron los esperados, solamente que en la pregunta ¿de cuántas horas es su jornada laboral? No se entendió muy bien, puesto que nosotros nos referíamos a las horas de la jornada laboral de un día. Como dijimos con anterioridad, la validación fue respondida por 10 personas, donde un 50% de los encuestados fueron hombres y el otro 50% fueron mujeres. En un total, un 60% de los encuestados dijo estudiar administración gastronómica, mientras que un 40% dijo estudiar gastronomía. Un 90% de los encuestados dijo que sí sabía cocinar, mientras que un 10% sabía cocinar un poco. De estas personas, un 70% consume comida rápida entre 1 y 2 veces a la semana, mientras que un 30% dijo consumir entre 3 y 4 veces comida rápida a la semana. De los porcentajes anteriores, un 30% de los encuestados respondió que consumía comida rápida por el factor sabor. Un 50% declaró consumir comida rápida por el factor tiempo y el 20% restante dijo consumir comida rápida por el factor facilidad. Podemos decir que en el proceso de validación la gente consume comida rápida en gran parte por la falta de tiempo. En este apartado se encuentra el link directo a la encuesta sobre alimentación en estudiantes de educación superior para evidenciar parte de nuestro trabajo. Ahora soy Ignacia Kraljic, le presentamos diapos de número 5. Acentramos de lleno de la totalidad de la encuesta, ya fue el proceso de validación, podemos decir que nuestra encuesta fue respondida por un total de 100 personas. La primera pregunta dice, ¿con qué género se identifica? Pregunta palabra cuantitativa nominal. Un 46% del cuestionario se identificaron con el género masculino. Un 48% de cuestionarios se identificaron con el género femenino. Y un 6% corresponde a identificarse con otro, o sea, el género influido. La segunda pregunta, ¿cuál es su edad? Pregunta palabra cuantitativa discreta. Un 51% de cuestionarios se centra entre los 17 y 21 años. Un 28% se encuentra entre los 22 y 26. Un 15% de cuestionarios entre los 27 y 31. Un 6% se encuentra entre los 32 y 36. Estos porcentajes se reducirán a 0% el rasgo de edad superado a 37 años. Las encuestas fueron respondidas mayoritariamente por el género femenino, dado que la gente se encuentra en un rasgo de edad de 17 a 21. En la pregunta 3 dice, ¿qué carrera está estudiando? Pregunta palabra cualitativa normativa. Un 42% de los cuestionados se encuentra estudiando administración gastronómica. Un 33% se encuentra estudiando gastronomía
técnico. Un 20% de cuestionarios estudiando diseño y un 5% de los cuestionarios está estudiando informática. La cuarta pregunta dice, ¿con qué personas vive en su hogar? Pregunta variable cuantitativa nominal. Un 39% se encuentra viviendo con su madre y su padre. Un 25% se encuentra viviendo con su madre. Un 14% se encuentra viviendo con su padre. Un 12% se encuentra viviendo con su abuelo. Y 10% se encuentra viviendo solo. En el cuestionario podemos encontrar que mayoritariamente respondiendo gente que se encuentra estudiando administración gastronómica, a lo que también podemos agregar que la mayoría del cuestionario vive con sus padres. Hola, mi nombre es Nadia Rubio y la pregunta 5, ¿sabe cocinar? Pregunta variable cualitativa. Original de las 100 personas que respondieron, el 50% respondido que si sabe cocinar, un 28% de los encuestados respondió que sabe cocinar un poco, un 22%. Respondió que no sabe cocinar. En la pregunta 6, luego de su jornada de estudio y jornada laboral, ¿tiene tiempo de preparar comida casera en su hogar? Pregunta variable, cualitativa. Ordinal 29 personas, equivalente el 29% de las 100 encuestados, dijo que sí tenían tiempo de preparar comida casera. Luego de su jornada de estudio y laboral, un 37% respondió a que a veces tenían tiempo para preparar comida en casa. Un 34% dijo que no tenía tiempo para preparar comida luego de la jornada de estudio y trabajo. ¿Cómo era posible? En esta encuesta 50 personas dijeron que sí, sabían cocinar, pero un 34% de las 100 encuestados dijeron que no tenían tiempo de cocinar en sus casas luego de sus jornadas de estudio o trabajo. En la pregunta 7, ¿cuánto tiempo demora desde su casa hasta el instituto? Pregunta variable cualitativa. Continúa un total de 19 personas. Contestaron que se demoran 1 hora desde su casa hasta el instituto. Un total de 18 personas dicen demorar 30 minutos. 16 personas dijeron que se demoraban un total de 2 horas. 13 personas se demoran 1 hora y 30 minutos. 7 personas se demoran en 1 hora y 15 minutos. 5 personas se demoran 2 horas y 30 minutos. Otras 5 personas se demoran 50 minutos y 4 personas se demoran 15 minutos. 2 personas se demoran 45 minutos y otras 2 personas se demoran 40 minutos. En la pregunta 8, ¿de cuántas horas es su jornada de estudio o laboral? Pregunta variable cualitativa. Discreta, un 24% de las personas contestaron que tienen una jornada de estudio y una laboral de 7 horas. Un 21% respondió 8 horas, un 18%. Estudio y trabaja. Un total de 6 horas al día, un 14% tiene una jornada de estudio y laboral de 9 horas. Un 9% tiene una jornada de estudio y laboral de 5 horas. Un 6% de estudio y trabajo total de 12 horas. Un 10% de jornada de estudio y trabajo de 10 horas. Y el último, un 1% tiene la jornada de estudio y trabajo de 4 horas. Hola, soy José Ramón Balmaceda. En la pregunta 9, según usted, ¿qué tan equilibrado es su estilo de alimentación? Pregunta variable cuantitativa directa. Un 17% de los encuestados dicen tener una buena alimentación con valoración de 5. Un 13% dice tener una alimentación con una valoración de 4. Un 38% de los encuestados dicen tener una valoración alimenticia de más o menos una valoración de 3.
Un 24% dice tener una mala alimentación con una valoración de 2 y un 8% de los encuestados dice tener una mala alimentación con una valoración de 1. En la pregunta 10, según usted, ¿qué tan conforme está con su estilo de alimentación? Pregunta variable cuantitativa directa. 22 personas dicen estar conformes con su estilo de alimentación con una valoración de 5. 14 personas dicen estar conformes con sus estilos de alimentación con una valoración de 4. 27 personas se encuentran indiferentes en su estilo de alimentación con una valoración de 3. 19 personas están desconformes con su estilo de alimentación con una valoración de 2. Y 18 personas de las 100 encuestadas dicen estar muy disconformes con su estilo de alimentación con una valoración de 1. Se puede decir que un 17% de los encuestados dicen tener muy buen estilo de alimentación con una valoración de 5, mientras que un 18% de estos se encuentran muy desconformes con su estilo de alimentación con una valoración de 1. En la pregunta 11, ¿qué tan informados están frente a las siguientes situaciones? Pregunta variable ordinal. Un 17% de los encuestados están muy desinformados frente a los riesgos y peligros de la comida rápida. Y otros 17% de los encuestados se encuentran muy informados frente a la misma situación. Un 5% se encuentra muy desinformado frente a los precios, mientras que un 19% está muy informado frente a los precios de la comida rápida. Un 5% de los encuestados se encuentran muy desinformados frente a los valores nutricionales, mientras que un 26% se encuentra muy informado frente a esto. En la pregunta 12, a la semana, ¿cuánto dinero gasta en comida? Pregunta variable cuantitativa continua. Un 33% de las personas encuestadas gastan un total de 10.000 pesos a la semana. Un 20% gasta un total de 12.500 pesos a la semana. Un 18% de las personas gasta un total de 15.000 a la semana. Un 16% gasta un total de 17.500 a la semana, mientras que un 16% de la gente encuestada gasta más de 20.000 a la semana. Podría decirse que un 17% de las personas muy informadas frente a los riesgos y peligros de la comida rápida, a la vez que el otro 17% se encuentra muy desinformada. Además de que a la semana un 33% de la gente encuestada gasta 10.000 pesos a la semana. En la pregunta 13, ¿cuántas veces de la semana usted consume comida rápida? Pregunta variable cuantitativa discreta. Un 37% de las personas consume entre 1 a 2 veces a la semana comida rápida. Un 30% de los encuestados consume comida rápida entre 3 a 4 veces por semana. Un 18% no consume comida rápida. Un 10% de los encuestados consume de 5 a 6 veces comida rápida a la semana, mientras que un 5% de los encuestados consume comida rápida más de 7 veces a la semana. Atribuido a la pregunta anterior, la pregunta que entonces se referida a por qué la gente consume comida rápida, las personas contestaron en gran medida que la principal razón del por qué consumen comida rápida en la semana es por falta de tiempo, seguido por el gusto y la facilidad con la que se adquiere esta misma. Y por último, la razón es de por qué se consume comida rápida es por el desconocimiento frente a la habilidad de cocinar. Nuestro trabajo fue dividido de la siguiente manera por las 6 clases que tuvimos para elaborarlo. Estos avances los graficaremos en una carta Gantt. La primera clase nos dedicamos a conformar el grupo de trabajo, identificar la problemática y en crear la encuesta piloto del proyecto. En la clase 2 solamente nos dedicamos a corregir la encuesta piloto. Pasados a la tercera y cuarta clase, nos dedicamos a reunir los datos de los 10 encuestados para elaborar el proceso de validación de esta, además de corregir la encuesta en caso de encontrar algún error. En la quinta clase analizamos los resultados de los 100 encuestados y comenzamos a crear el PPT que fue evaluado en la tercera evaluación. Para finalizar, en la clase 6 comenzamos a elaborar el video que será evaluado en la cuarta nota. Este trabajo, que fue elaborado en 6 clases y tenía el objetivo de responder a la incógnita del por qué los estudiantes de educación superior preferían consumir comida rápida antes que comida casera, por medio de una encuesta de 14 preguntas donde el público al cual nosotros apuntábamos eran los estudiantes de educación superior del Instituto INACAP Sede Apoquindo.
Como grupo, nosotros, además de elaborar nuestra pregunta de investigación, concluimos en una hipótesis, la cual era que los estudiantes preferían consumir comida rápida por el escaso tiempo que ellos poseían. Entonces, según los datos, veremos las conclusiones que podemos sacar. Cada integrante del grupo se encargó de diversas tareas para la creación del proyecto. Los 4 nos encargamos de buscar una problemática de análisis. José Ramón se encargó de elaborar la encuesta, las preguntas y las respuestas. Nadia Rubio se encargó en conjunto de Ignacia Kraljevic la elaboración de la carta grant y yo, Martín Ramírez, fui el encargado de elaborar el PPT y hacer el análisis de los datos encuestados. Según los datos entregados, es factible decir que la principal razón del por qué la gente prefiere consumir comida rápida antes que comida casera es por el poco tiempo que les queda luego de su jornada de estudios y o laboral, seguido por la facilidad con la que ésta se consigue, y por último se encuentra el desconocimiento de la gente frente a la cocina. Complementado a lo anterior dicho, la mayoría de la gente encuestada mantiene un conocimiento mediano frente a los peligros y riesgos que conlleva consumir comida rápida, callejera y ultraprocesada, lo cual es sumamente peligroso. Sumando a lo dicho, de las 100 personas encuestadas, la gente mantiene un estilo de alimentación el cual no es el mejor, pero a la vez mucha gente se encuentra conforme con lo que consume. Chile es un país donde, para sorpresa de nadie, mantiene una gran cantidad de personas menores y mayores en situación de sobrepeso u obesidad, donde si bien la elección de consumir comida rápida o casera está en cada persona, la industria de la gastronomía es en gran parte responsable de esto. Por lo general, en los menús siempre están presentes la fritura o alimentos altos en grasas. Nosotros como estudiantes de gastronomía tenemos la labor de elaborar productos que sean lo mayormente saludables al público consumidor, para que, aunque sea mínimamente, poder generar un cambio, prefiriendo el cocinar alimentos naturales antes que productos ultraprocesados. Está bien consumir de vez en cuando comida rápida, pero hay que hacer el esfuerzo para poder lograr un cambio y de esta manera concientizar a la gente del daño que puede ser a largo plazo.